Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio, en esta vez en formato en vivo, digamos, compartido a través de distintas pantallas, distintos lugares, con el politólogo del momento. Yo quiero llamarlo el politólogo No, del momento, esperemos que nunca pase, porque ¿no? de este momento, el De- politólogo de este En este momento momento, en el que están viendo esto, sí, porque acá y es el que ahora. están viendo. Tenemos aquí, bienvenido Mauro Casa, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿cómo andás, Meli? ¿Cómo anda toda la gente de Salto y ainda más que nos escuchan por ahí? Espero que todos muy bien. Excelente, excelente. Esperemos que muy bien. ¿Y cómo va? ¿Cómo va el país? Estamos en abril, año electoral, y bueno, y decidí yo invitarlo a Mauro, y Ujú. por suerte él me dijo que sí, para hacer esta columna donde hablaremos sobre, bueno, política, año electoral, políticos, políticas, y sobre todo, bueno, abrir el abanico a interactuar, a responder preguntas quizás que surjan de la audiencia, así que las Ujú. invitamos, los invitamos también, así hay dudas, consultas sobre este tema. Ahora Mauro se va a explayar un poco más en lo que hace y en lo que anda y contarnos, y bueno, y ahí poder también contribuir desde este lugar de más bien. Mauro, te dejo para que te presentes. Bueno, nada, para quienes no me conocen, yo soy politólogo y entre las múltiples ocupaciones que uno siempre tiene y los múltiples sombreros con los que uno carga, me interesa mucho el tema de análisis de coyuntura, de análisis político de cara como a la ciudadanía, de conversar con la gente sobre las cuestiones políticas y tratar siempre de entender qué relevancia tienen los procesos electorales y los procesos de gobierno en la vida cotidiana de las personas, en los asuntos en los cuales, bueno, la política resuelve problemas o genera problemas a veces mejora la vida de las personas, a veces la complica, pero bueno, por lo menos yo vivo la profesión, la ciencia política con una vocación muy grande de lo público, ¿no? Del interés por la conversación y porque todos podamos intercambiar y quedar también como con miradas más profundas acerca de las cosas que nos afectan. Y bueno, nada, en este año que es un año electoral, estamos diciendo como hablando del super año electoral, porque es un año electoral en Uruguay y casi que en todas partes. Hay elecciones de gran relevancia para el mundo, en Estados Unidos, en México, en la India, en lugares muy importantes. Hubo elecciones en Rusia, ni que hablar, en todo países que son potencias mundiales, que luego, bueno, pues se puede discutir el nivel de qué tan democráticas o no son esos sistemas y esas elecciones, pero en fin, elecciones hay en Venezuela, en la región, así que nada, y en Uruguay, ni que hablar, que para nosotros son las más importantes de todas, porque es aquí donde vivimos, y está bueno compartir este espacio para comentar cómo estamos viendo la campaña, cómo vemos estas elecciones, este proceso, este gobierno que se empieza a terminar, qué puede pasar con el gobierno que venga, y bueno, y todos los temas que surjan. ¿Tenemos nombre para este espacio, para esta columna? Ah, bueno, pero de eso te ocupás vos, que sos la que sabés de comunicación, de cosas. Yo soy horrible poniéndole nombre a las cosas. Bueno, hace poco Eh, iniciamos un podcast con unas Eso. colegas. Sí, justo con esta misma vocación de tener un canal de comunicación, iniciamos un podcast. Y después de mucha vuelta de, che, ¿cómo le vamos a poner a la cosa esta? ¿Cómo le vamos a poner a la cosa? Y le quedó La Cosa. Y es Te el quedó la podcast cosa. La Cosa, que lo pueden encontrar en las redes, en YouTube, en Spotify, ahí en Instagram, en Twitter. Somos Podcast La Cosa, así que nada, nos pueden seguir ahí también que estamos subiendo episodios todas las semanas. Igual está bueno el nombre, después que quedó, me gustó, Quedó buenazo, repega. porque aparte nos pasa mucho eso de, che, ¿cómo viene la cosa? ¿Cómo vas viendo la cosa? Así que la Claro. cosa todo lo que uno quiera que sea, es un significante vacío al que se le puede meter mucho contenido, así que quedó Podcast La Cosa. Así que pueden seguir también en Instagram Sí. cómo va la cosa. Y pueden también proponer nombres para esta columna y para este Exacto. espacio. También vamos a abrir una caja Exacto. de preguntas y respuestas. Me parece Después que bien. escuchen este audio, o sea, este episodio, este encuentro, capaz que les sale ahí alguna palabrita o Dale, me encanta. alguna. Y Mauro, contame, ¿cuál fue la noticia relevante en lo que va de abril, digamos, o en la semana que vos veas? Bueno, este es el tema que todo el mundo está hablando o tratando de comprender o entender. Bueno, creo que hay algo muy relevante más allá de las candidaturas.
que más o menos ya está claro el panorama, bueno, va a seguir pasando, ¿no? Que las candidaturas de acá a junio se va a seguir decantando. Yo no creo que todos los precandidatos que hoy están en carrera lleguen efectivamente a la elección de junio. Parece que hay algunas precandidaturas que, bueno, que a veces se lanzan más para tantear cómo viene el agua, como para probar o para después negociar un apoyo, porque a veces hay quienes dicen, che, ¿por qué fulano se tira a presidente si se sabe que no va a ganar? No va a ganar la interna de su partido, no va a ganar, Eso es como una pregunta que es normal hacernos, ¿no? Y a veces hay que entender que los políticos tienen diferentes motivaciones y sobre todo diferentes perspectivas de carrera, ¿no? Cuando uno está en política muchas veces piensa, bueno, va haciendo una carrera que es como una escalerita, ¿no? Uno dice, bueno, a veces jugarse a ser precandidato a la presidencia te sirve, aunque sepas que no vas a ganar la nominación, porque te da visibilidad y porque te permite salir en un mejor lugar después en una lista. Cuando querés ser, capaz que el objetivo de verdad es ser diputado, o ser senador, o ser candidato a intendente, pero el Seré haber sido... polémica y ¿Sí? me animo a tirar el nombre de mi coterráneo Andrés Lima. Y bueno, a mí me parece evidente que Lima cuando, sí, es verdad, cuando juega una precandidatura presidencial, al tipo no se le escapa que él tiene cero chances de ser el candidato a presidente por el Frente Amplio, pero a la vez es un político con ambición y que tiene la motivación de dar el salto de la política departamental a la política nacional, ¿no? Lima ya cumplió 2 periodos al frente de la Intendencia de Salto, no puede volver a ser reelecto, por lo menos no ahora. Entonces, el tipo tiene que mirar, bueno, cómo caigo parado en un futuro gobierno del Frente Amplio, ¿no? Si el gobierno gana, si el Frente gana, cómo caigo parado, por ejemplo, para el día de mañana integrar el gabinete, ser ministro de algo, o salir senador y poder estar ahí en la Cámara de Senadores y hacer un poco de ruido. Bueno, esa es mucho más el objetivo de esta candidatura, es que a él le permite estar de gira por todo el país, estar construyendo apoyos por todo el país, le permite que los medios de comunicación también le den un poco de bola, lo entrevistan, le preguntan, los medios nacionales me refiero. Entonces, claro, tiene todo el sentido del mundo, digamos, como construir una plataforma pensando en el próximo paso de tu carrera lanzándote a la presidencia. Después, está claro que ese no es el objetivo real, es un objetivo más como virtual, buscando que el objetivo real sea más el posicionamiento y el quedar parado para poder saltar a la política nacional. Me parece bastante lógico. Y Ujú. creo, Caro, caro el sí, objetivo igual, ¿no? y bueno, caro para los salteños sobre todo. Caro para los salteños y las Claro, salteñas. y los salteños, sí, eso es un tema que Así que Andrés Lima, si llegás a algo, acordate de nosotras y de nosotros. me parece bien. Y si también quiere auspiciar este espacio, Y estamos más que siquiera, abiertos. bienvenido sea. Bienvenido sea. No, me parece Amamos que, la cultura. claro, claro. Ah, sí, eso existe. Es un... No, a mí me parece que a veces con el tema de los intendentes y la política nacional, ahí sí hay un tema, ¿no? Que no lo he estudiado en profundidad, pero me parece que muchas veces habría que tener un ojo puesto más riguroso en las posibilidades que tiene, que te da. Los gobiernos departamentales para poder proyectarte a la política nacional y muchas veces, bueno, por ejemplo, ahora la discusión de los últimos días, hablando de coyuntura, es todo este tema de la ley que quedó trunca para el ingreso por concurso a los gobiernos departamentales, ¿no? Eso me parece una recontra discusión, hacer un poquito de memoria. Hace unos meses que estaba en la vuelta un proyecto de ley que finalmente se votó en el Senado, pero que no logró, necesitaba una mayoría especial para aprobarse 2/3 de mayoría especial y no se alcanzó. Era un proyecto que establecía un proyecto de ley que lo llevaba adelante el senador Adrián Peña, que lamentablemente falleció en un accidente de tránsito hace pocas semanas, y que justo un par de días antes de su fallecimiento fue cuando se argumentó y se discutió esto en el Parlamento, ¿no? Y que era el proyecto que hablaba de el ingreso por concurso en las intendencias, ¿no? Porque a nivel nacional, si bien siempre existen excepciones y hay organismos que funcionan mejor que otros y hay lugares donde, bueno, donde está más perforado eso y donde hay más discrecionalidad, a nivel de gobierno nacional, sigue siendo, sobre todo del gobierno central, los ministerios, hay como un mayor control sobre el ingreso de funcionarios, hay concursos, bueno, hay más transparencia. Pero después hay muchos organismos que tienen una opacidad enorme. Bueno, ni que hablar lo saben los salteños con todo el tema de Salto Grande, ¿no? De la Comisión Técnica Mixta, que son de los lugares que Tema parece ser aparte. tema No nos aparte, da el tiempo. pero bueno, es Sí, un sí. caso emblemático de lo que es un espacio público que tiene una opacidad terrible y donde, bueno, donde se puede hacer un manejo político de que entre gente de cualquier manera. Pero las intendencias también. Las intendencias son También. un lugar que en todo el país, si bien cada intendencia se regula a sí misma, cada intendencia tiene un estatuto, cada gobierno departamental del funcionario departamental, suelen ser lugares donde todos sabemos que hay
una enorme discrecionalidad y que los intendentes tienen un poder enorme para poder hacer ingresar gente a los gobiernos departamentales sin concurso y sin pasar por procedimientos administrativos. Y eso, que a veces parece una discusión como de abogado, es una discusión muy política, porque es la razón también por la cual la enorme mayoría de los intendentes logran ser reelectos y la razón también por la cual los departamentos, muchas veces hay muchos departamentos del país donde cuesta mucho que cambie el gobierno departamental, cuesta mucho que cambie el partido de gobierno, porque hay partidos que están históricamente en un departamento y que tienen una red tan grande de clientelismo y de gente que Y de trabaja y punteros, de punteros y de gente que recibe empleo y que recibe beneficios de la claro. intendencia, que es muy difícil para los demás partidos competir en esos lugares donde, bueno, donde el poder está muy concentrado. Y este ha sido un tema de esta campaña electoral, me parece que está bueno que se discuta y que justo en las últimas horas cuando estamos teniendo esta conversación, acaba de resolverse que, bueno, no va a haber un plebiscito finalmente, porque esta ley naufraga en el Senado, naufraga porque los que votan en contra es el Partido Nacional, digamos, ¿no? Todos los demás partidos votan a favor, vota a favor este Partido Colorado, que es el que la propone, vota a favor todo el Frente Amplio en bloque y vota Cabildo Abierto también a favor de regular el ingreso a las intendencias por concurso, cuando era un proyecto de ley. Pero la ley no se llega, pues se empezaron 2/3 y faltó un voto. Tenía que haber un senador blanco al menos que votara por la ley. Todos los senadores blancos en bloque votaron en contra, ¿no? Que, a ver, se dio toda una especulación porque había senadores blancos que estaban a favor del proyecto de ley, que lo habían dicho públicamente, pero luego votaron en contra porque se supo que a la interna del Partido Nacional los intendentes blancos presionaron para que esta ley no saliera, ¿no? Entonces los senadores votaron en contra. Bien, hasta ahí política y nada más. Pero luego fallece Adrián Peña, un hecho totalmente fortuito, y de Ciudadanos, de su sector, se sale con la propuesta de un plebiscito, de decir, vamos a homenajear a Peña con este proyecto que él defendió y que no se pudo convertir en ley, haciendo un plebiscito para que quede escrito en la Constitución que los ingresos tienen que ser por concurso. Lo que pasa es que para poder hacer eso, para poder reformar la Constitución, hay distintas vías. Una vía es juntar firmas, la vía que todos conocemos, cuando nos vienen a pedir la firma, el 10% del padrón electoral, que es el plebiscito que vamos a tener por la seguridad social. Y después hay otra vía, que es la vía parlamentaria de convocar un plebiscito, que quiere decir que si 2/5 de todas las cámaras de la Asamblea General es cuando sumamos senadores más diputados, si de los 130 que conforman toda la Asamblea General, 2/5 firman, eso se va a plebiscito. No, no es que quede aprobado, porque la Constitución para tocarla siempre se tiene que votar, pero se convoca a plebiscito. Entonces estaban los colorados tratando de juntar esa firma. Estaban pidiendo, a ver, buscando dónde podía estar ese 2/5 de firmas. Y el sector ciudadano, que es el sector de Adrián Peña, hace esta propuesta, llama a todos los legisladores a firmar. Los blancos le dicen que no, porque ya habían votado en contra de la ley, no iban a votar por esto. Parte del Partido Colorado también le dice que no. Y la cuestión era qué iba a hacer el Frente Amplio, porque si el Frente Amplio ponía las firmas, nos íbamos a un plebiscito por este tema. Y ayer finalmente el Frente Amplio decide que no acompaña la iniciativa y no vamos a tener plebiscito. Entonces es un tema que se metió en la campaña, que parecía que venía con fuerza, pero que finalmente va a quedar nuevamente en la nada. Que dicen que no por cuestiones como que de redacción y de sacar como las cosas a las apuradas. Escuché hace poco a Yamandu Orsi como referirse a eso. Sí, a mí la verdad me sorprendió que el Frente Amplio no acompañara, porque, a ver, hay una cuestión siempre los temas tienen la cuestión de fondo, si estás a Sí, favor o en contra, y después la cuestión del momento, la estrategia, a quién favorece, a quién perjudica. El Frente Amplio lo que dice es que de fondo está a favor, por supuesto, claro. con que todos los ingresos sean por concurso, y que bueno, que el Frente lo que dice es que cuando el Frente fue gobierno nacional, a nivel nacional se avanzó en ese tema, se creó Uruguay Concursa, se transparentó mucho el ingreso al Estado, lo cual también es cierto, porque si yo cuando yo era más chico, me acuerdo que, bueno, que era mucho más fácil el acomodo en los ministerios en todos lados, y después, hace 10, 15 años, eso empezó a reducir, si bien todavía hay formas, digamos, de que la gente ingrese a la función pública sin concurso, no es lo más habitual. Pero el Frente argumenta que ya ahora, en octubre, los sectores que están promoviendo el otro plebiscito, el de la seguridad social, como que va a haber un amontonamiento de propuestas de plebiscito y que no es lo mejor para discutir este tema, porque la ciudadanía lleva como a la Claro. confusión y lleva como a un Y mareo. sí. Y lo cual es cierto, pero a ver, como argumento es un poco pobre, porque si vos estás a favor de la cuestión de fondo, si hay como un respaldo mayoritario, se hicieron encuestas en la cual la enorme mayoría de la población está a favor, un 80% de la población está a favor. Después se dijo, los blancos decían, no, pero en el interior es distinto, en el interior la gente tiene otra cabeza, lo cual es Como en mentira. Artigas, por ejemplo. Claro, bueno, pero Que si la eso está gente está agotada, que el hombre meta a la familia por todos claro, lados. ¿Qué le pero va a se hizo, hacer?
Pero se hizo la encuesta en el interior y en el interior el apoyo es incluso mayor que en Montevideo. ¿Por qué? Porque la Claro. gente del interior lo vive Está de cerca cansada. eso. Está cansada de decir, de no tener las mismas oportunidades, y de no tener realmente la igualdad de oportunidad para el Sobre acceso a un empleo todo, público. sobre todo, más allá de las oportunidades laborales, de las cuestiones que suceden dentro de las coordinaciones, de las competencias, que entra gente que no sabe del tema, no es competente o termina siendo agua en diferentes ámbitos, ¿no? Tipo, me ponen a mí que no tengo ni la más pálida idea sobre Saneamiento. movilidad Sí, urbana, claro, saneamiento, y bueno, yo quiero poner un podcast sobre el saneamiento, claro, no tiene tipo, nada que ver. bolazo. Entonces, tipo, ese también es una cosa que cansa también. Sí, y hay que distinguir lo que es también en la gestión de cualquier organismo público, lo que es los cargos que son políticos de los cargos que deberían ser técnico-administrativos. Porque a Técnicos, nivel claro, político está bien que cada partido tenga su gente. Digo, yo no veo mal que el director de obras de la intendencia sea personal político o el director de claro. tal área de la intendencia sea personal político. ¿Por qué? Porque personal político quiere decir que es alguien que viene con una línea, que es la línea del partido o del intendente, y que quiere aplicar ciertas políticas, que es para lo cual la gente votó, lo cual está Tiene una correcto. propuesta, Y, claro. y además que entra y sale con el intendente, que esa persona no se queda después, no es planta permanente, digamos, esa persona tiene un cargo político, va a llevar adelante una gestión, el tiempo que esté, si tiene suerte se quedará a los 5 años, si es un desastre lo van a fletar antes, esperemos, porque a veces es un desastre y no lo fletan, pero ponele, esa persona está sujeta al intendente. Bueno, eso está bien, es un cargo de confianza directa. Pero ahora, el tema es, todos los demás, todo lo que es cargos que tienen que ser con idoneidad técnica, personal administrativo, personal que trabaja en el área de servicios, obreros, toda la gente que lleva adelante la gestión al día a día, ese es el personal que no se puede elegir de manera discrecional, porque ahí es la injusticia para con quien puede tener la posibilidad de acceder a un empleo público, para quien se formó para eso, o quizá cargos que no requieren formación, que son trabajadores más de base, pero que también pueden tener la posibilidad de acceder a ellos. Entonces, ese es el tema. El tema son las intendencias donde el personal que es técnico, administrativo o de servicios u operario también es designado políticamente, digamos. Ahí tenemos un problema muy grave y es contra eso, contra lo que esta ley ataca. Y en el interior, en esta encuesta que se hizo, la enorme mayoría de la gente está a favor de regular el ingreso por concurso o por sorteo. ¿Por qué? Porque la posibilidad de sorteo es para estos cargos que de repente, si vas a contratar barrenderos, no vas a hacer un concurso para barrenderos. Está bien, o sea, el sorteo también es legítimo y es válido. Pero bien, esto como que echa por tierra el argumento de que no, que en el interior la gente está a favor. No, la gente ve lo mismo que se ve en Montevideo, la misma falta de transparencia, falta de oportunidades, inequidad en el acceso al empleo público, pero bueno, tendremos que esperar porque finalmente no va a haber un plebiscito y lo que el Frente Amplio dice es que el Frente Amplio cuenta con que si gana el gobierno, a poder hacer esta modificación por ley y recibir los apoyos para poder hacer esta modificación por ley. Pero es una oportunidad perdida, ¿no? La verdad que es una pena que esto quede en la nada, porque después los gobiernos tienen sus prioridades, sus discusiones políticas, y hay que ver si en el periodo que viene están los votos en el Parlamento para poder Ujú. aprobar esto por ley, ¿no? Cosas que suceden en el gran parlamento, el gran hermano del país, y nadie se quiere ir de ahí, menos ahora que en algo sí están de acuerdo. En votar de triplicarse el sueldo, ahí Sí, estamos todos de acuerdo. eso es lo que pasó ahora hace poco en Argentina, ¿no? También que ustedes que lo viven de cerca ahí en la frontera, las discusiones con el gobierno de Milei, con la super austeridad que propone en algunos temas y que luego el Congreso se aumenta 4 millones de pesos el salario de los legisladores y bueno, y no pasa nada, ¿no? Los mismos que por un lado hablan de la austeridad y de ser, y bueno, recortes para todo, para la educación, para las universidades, para las políticas sociales, para los funcionarios públicos de todas las áreas, pero bueno, cuando les toca votarse su presupuesto, es otra la vara de medir, ¿no? Que causa mucha indignación, eso sobre todo cuando hay un gobierno que la propuesta venía por el lado de somos algo distinto, vamos contra la casta, contra los privilegios, contra los que empobrecen y bueno, y toman medidas de este tipo, ¿no? Y acá en Uruguay, ¿cómo la ves? ¿Qué cosa? A la cosa En general. parlamentaria, a quienes ya están en el Parlamento, en esta situación bueno, tenemos ahí fuerte a Milei de un lado, con todas estas campañas que tienen más que ver con las redes sociales que con las propuestas y bueno, el famoso el lema del cambio, ¿no? Ujú. ¿Cómo va?
en diferencia, digamos, lo que sucede o similitudes Ujú. entre lo que está sucediendo en la campaña de Uruguay con la campaña de Argentina, pensándolo en términos publicitarios, en la Ah, está bueno. televisión. Bueno, bien, estaba buena la pregunta, porque justo tenemos que las dos elecciones sucedieron casi que a la vez, ¿no? Con un año no más de diferencia y todo lo que pasó en Argentina el año pasado también nos tiene que poner en alerta para ver cómo puede ser la campaña acá. Uruguay ya tuvo un antecedente en el 2019, en la última elección nacional, donde hubo algunos episodios raros, ¿no? En términos de desinformación, de noticias falsas, de cosas que eran como bolazos que salieron y que, bueno, que en su momento se le atribuyó mucho a lo que fue la candidatura presidencial de Sartori, ¿no? De Juan Sartori en Partido Nacional, bueno, porque él se rodeó de un equipo donde había gente que tenía una trayectoria de trabajo en publicidad y en marketing político que estaba muy ligada a las campañas sucias, a episodios. Había un asesor venezolano que Sartori trajo que se llama Randón, bueno, que era conocido como el brujo de la campaña negra en Venezuela y en distintos lugares. Y pasaron cosas. Yo me acuerdo que hubo unas encuestas falsas que se hacían, que era que llamaban a la casa de la gente y llamaban en la madrugada y era como y en la llamada era como si fuera del equipo de la calle Pou, pero no eran del equipo de la calle Pou, entonces se hacían unas preguntas completamente distorsionadas, donde, bueno, donde ya como que se injuriaba a los otros candidatos del Partido Nacional que no eran Sartori, y se decía, ¿usted qué piensa? De que, no sé, de que Larrañaga tal cosa, ¿y usted qué piensa de que la calle Pou tal cosa? Cuando eran obviamente todo em, como insidioso y tendencioso para desinformar a la población. Esperemos que esos episodios se puedan restringir. A mí me genera bastante temor el hecho de que los partidos políticos en Uruguay tienen muy pocas reglamentaciones para hacer campaña, ¿no? Está muy poco legislado eso. Por ejemplo, todo el tema del financiamiento de las campañas políticas. Uruguay tiene en este momento no tenemos ley de financiamiento de los partidos. Digamos, teníamos una ley de financiamiento que es completamente banal, donde realmente no se sabe nada, no se sabe nada de cómo los partidos reciben dinero, no hay organismos de control. O sea, hay algunas disposiciones sobre límites a cuánto puede donar un particular, cuánto puede donar una empresa, pero no hay ningún mecanismo de control sobre eso. Lo tiene que controlar la Corte Electoral, que no tiene los recursos, ni los técnicos, ni la gente preparada para hacer ese control. Entonces es como que es una piedra libre que tienen los candidatos para poder utilizar la cantidad de dinero que quieran. Después, por otro lado, los medios de comunicación. Uruguay, los medios de comunicación, todos, o sea, la televisión, las radios, etcétera, no tienen una obligación de cobrarle a todos los candidatos lo mismo. Entonces, los medios de comunicación deciden cuánto cuesta el segundo de televisión o de radio, de lo que sea, en función bueno, de estrategia comercial o de propia orientación político-ideológica, lo cual también es una tremenda inequidad para los partidos de acceder al espacio público, que como siempre hay que repetir, ¿no? Que las ondas de televisión y de radio son públicas, son del Estado, y el Estado se las presta, se las brinda, se las usufructa a los particulares, a las empresas para que hagan uso de ellas, pero el espacio radiofónico, el espacio televisivo es público, es estatal. Entonces, bueno, son todo un montón de temas que a mí me preocupan bastante porque terminamos dependiendo de que los candidatos y los partidos se regulen solos, de que los candidatos y los partidos terminen asumiendo estrategias como de juego limpio y de competencia limpia, pero no hay incentivos fuertes para ello, no hay regulación fuerte para ello, y bueno, y eso se puede prestar a maniobras de distinto tipo, ¿no? Ahora, bueno, estamos como al pendiente de todo lo que pueda suceder con la denuncia que hubo contra Yamandu Ors y toda esta cuestión que pasó allá hace un par de meses, creo que sucedió en marzo, que salió esta denuncia de la persona bueno, que dice que Orsi la agredió sexualmente y con violencia física hace ya como 10 años, y son todo temas que empiezan a meterse en la campaña y en los cuales más allá del hecho en sí y de la repercusión judicial que se pueda tener o no, siempre queda la sospecha de cuánto de eso puede estar siendo parte de una campaña, cuando justo una denuncia de este tipo aparece en el momento en el que arranca la campaña presidencial y en el que, bueno, en el que hay un candidato del Frente Amplio que tiene buenas chances de poder salir presidente. Entonces, yo lo veo con pila de preocupación eso en la campaña. Y sobre todo después está, eso es la responsabilidad de los políticos, pero por otro lado, la responsabilidad de la gente común, ciudadano, que tienen que votar y que muchas veces
tenemos muy poco criterio a la hora de informarnos, ¿no? Y tenemos muy poco criterio a la hora de reproducir un mensaje, reenviar un WhatsApp, reenviar un video y también ser canales de transmisión de cualquier bolazo, que eso también pasa, ¿no? Que aparece cualquier bolazo a la vuelta y te llega por distintos lados y a veces también todos tenemos que ser un poco críticos de preguntarle a la persona que lo envía, que lo manda a un grupo, che, ¿vos de dónde sacaste esto? ¿Quién te lo mandó? Porque fíjate, ¿no? Porque aparte hay cosas que son como muy obvias, muy fáciles de verificar. Hay fotos que uno simplemente pone la foto en Google y se da cuenta de que esa foto que te están diciendo, mire, no sé qué, y es una foto de Taiwán de hace 10 años. O sea, pero bueno, tenemos muy poca cultura de eso, ¿no? Todavía los uruguayos tenemos muy poca cultura de la de verificación, del chequear. chequear. Sí, me parece que eso es grave y que ahí tenemos todos una responsabilidad. Y tenemos también la necesidad de analizar o de esto, de recibir análisis de la gente que está en esto, de que sabe. Así que genial, Mauro, esta primer salida. Y bueno, hay varios temas sobre el tapete, ¿no? Podemos hablar después en los próximos encuentros sobre qué sucede con esto de la seguridad social, Sí, sí, es un qué es lo plebiscito que que ese sí qué es vamos lo a que tener. vamos a votar, Sí, claro. buenísimo. Bueno, estas campañas, analizar, desmenuzar las campañas políticas que hay detrás y que seguro va a haber mucho detrás y va a haber mucho, va a volver la fake news que nunca se Sí, fue. Hace un tiempo escuchaba esto, ¿no? Que el tema, el término como fake news que surgió ahí un poco con estas campañas políticas, pero que viene de hace tiempazo, hace antaño, desde que las personas inventaban cosas claro. para La obtener época rédito. de Orson Welles, se dice allá, porque en el principio del Orson siglo Welles. XX, que cuando hicieron creerle a la gente que venía una invasión extraterrestre, porque una radio lo dijo, tiró el bolazo y fue como un experimento social, y bueno, y mucha gente se entró en pánico, ¿no? Porque decían que había venido una invasión extraterrestre. Sí, bolazos hubo toda la vida. Lo que pasa es que ahora, nada, las redes sociales y todo permiten una viralización enorme y también llevan a que una cosa maravillosa que tienen las redes, que es que nos permiten el acceso a información diversa, amplia y fácil, porque hace no mucho tiempo, 10, 15 años atrás, el acceso a información era caro, era restringido, había que pagar para comprar un diario, era un Y esfuerzo. había que saber leer, Exactamente, y otra había un cosa esfuerzo, muy importante. exacto, un esfuerzo cognitivo, un esfuerzo financiero, un esfuerzo de tiempo para informarse. Hoy en día eso se ha reducido, ese esfuerzo que nos lleva, pero la contracara es que hay que poder educar y aprender a ser críticos y a discernir lo que estamos viendo, y en eso estamos todos metidos y nadie está libre de comerse un bolazo y de estar replicando un bolazo. Entonces, creo que ahí Claro. es responsabilidad de los políticos, pero también de nosotros de no empobrecer el debate público, ¿no? Sí, totalmente. Hace poco estuve en Argentina, en La Plata, y el tachero, que era como, viste que los tacheros son como El el estereotipo, termómetro sí. ahí, claro. Y decía, claro, dice, no, que mi ley, no sé qué, mi hermano lo votó y hacía campaña y todo por las redes, no sé cuánto, y ahora se quiere cortar los huevos, no sé cuánto, porque tuvo que ir a vivir con mi madre porque no puede pagar el alquiler y que no sé qué. Y claro, en el imaginario ellos creían como que iba a ser como la gran solución, con esto se soluciona todo, y al contrario, o sea, la solución fue lo peor, tipo, fue un retroceso, volver a vivir con la madre, no tener laburo, para los estudios, la educación como está en Argentina, las universidades con el poco presupuesto, además, dura la elección, Sí, sí, hay sí. que... Sí, sí, de Argentina también podemos seguir hablando todo este año porque lo vemos bien de cerca y la verdad que sí, es como vos decís, creo que hay muchas razones por las cuales ganó Milei y también era comprensible que iba a haber un cambio político en Argentina, era insostenible la situación, pero bueno, a veces por lo menos lo que uno está viendo hasta ahora es que para solucionar algunos problemas se empeoran otros, ¿no? Porque Milei ahora sale a hablar de, bueno, bajamos el déficit, bajamos la inflación, bueno, sí, pero la gracia es bajar el déficit y bajar la inflación con la gente adentro, no con la gente durmiendo afuera, ¿no? Si bajas el déficit, pero a cambio de eso está el empobrecimiento de una enorme mayoría de la gente, la caída del ingreso de una enorme mayoría de la gente, y lo que está pasando en Argentina es eso, que los niveles de pobreza y pobreza extrema se están yendo a lugares nunca vistos, insólitos, mayores que los del 2001, y bueno,
bueno, y ahí como qué gracia tiene, ¿no? Decir, bueno, el Estado está gastando menos cuando la contracara de eso es que los salarios están por el suelo, que las prestaciones, que las jubilaciones, y que bueno, que a cada vez más cantidad de argentinos y argentinas les está haciendo muy duro llegar a fin de mes y acceder a una canasta básica de alimentos. Entonces, es realmente muy preocupante la situación, sí. Mauro, un gustazo, muchísimas gracias por este contacto y nos vemos la próxima. Nos Esperemos vemos la que con próxima. nombre de Bueno, vamos a segmento hacerle, y con... a ver si los quienes nos vean nos Claro, hacen una buena propuesta. Y si tiren no, en algún momento va a ideas. aparecer. Dale, Totalmente, sí, sí. fuerte Así abrazo. que bienvenidas y bienvenidos a Tiren sumar sus ideas, no es malo. ideas. Tiren ideas, no es malo. Tiren ideas, me No, gusta. no es malo, no es Tiren malo. ideas. Te mando un abrazo grande, Meli. Nos vemos. Chau, chau.